Hola gente hermosa, gente bonita, qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy martes 14 de enero, estamos en la serie de devocionales Un viaje de fe. Este es el día 14 y se titula El plan de Dios, el plan de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, Dios tiene planes. Dios tiene planes para ti. Dice la Biblia que Dios tiene planes de bien y no de mal. La Biblia dice que Él es por nosotros y no contra nosotros. Confiemos en Él, ese es el desafío cuando entendemos que Dios tiene planes, que podemos confiar en Él, de eso se trata la fe. El problema es que los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. La Biblia también dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. A veces nosotros tenemos planes tamaño ser humano, tenemos planes tamaño nosotros, así pequeñitos. Y Dios tiene planes mucho más grandes. Y por eso a veces nos desesperamos, porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y en nuestro tiempo. Y no entendemos que las cosas se hacen a la manera de Dios y al tiempo de Dios. Y cuando nos alineamos con el plan de Dios, cuando nos sintonizamos con su voluntad y conectamos su corazón con el nuestro, entonces no hay nada que temer, no hay nada que desesperar, podemos confiar y podemos estar en este viaje de fe cuando confiamos en el plan de Dios. Vamos a la palabra de Dios, continuando en Génesis 15, que es un pasaje hermosísimo. Como veíamos ayer, Dios hace un pacto con Abraham y este pacto es sellado con un juramento de parte de Dios. Vamos a estudiar esto, vamos a ver el plan de Dios, vamos a aprender muchas cosas el día de hoy, no sin antes orar. Gracias Padre Santo porque todos los días nos hablas y estoy seguro que hoy no será la excepción. Permítenos tener oídos abiertos, mente dispuesta, corazón listo para escuchar tu voz, para entender, nutrirnos de tu palabra que es alimento para nosotros y ponerlo en práctica, llevarlo a la vida diaria. En el nombre de Jesús te damos gracias por esto. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a Génesis 15. Voy a volver a leer otra vez desde el capítulo 15, versículo 7. Dice así: Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Recuerda, Dios le está dando estas promesas a Abraham. Y le dice, no va a ser un esclavo el que tenga tu herencia, no va a ser un sobrino, va a ser un hijo tuyo. Y le voy a dar a tu descendencia esta tierra. Y mira la respuesta de Abraham. Aquí es donde vemos que no siempre Abraham muestra 100% fe. Es un ser humano, por supuesto, tiene preguntas. Mira el versículo 8 cómo dice. Y Abraham respondió: Señor Jehová, ¿cómo voy a saber que he de heredar esta tierra? Y Jehová le dijo. Nota cómo Abraham tiene esta pregunta: Señor, pero ¿cómo puedo estar seguro? Se parece a nosotros, ¿no? Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo van a venir tus promesas? ¿Cuándo, Señor, se van a cumplir tus promesas en mi vida? ¿Cuándo va a venir la bendición? A veces nos desesperamos porque no vemos a Dios actuar. Creemos que Dios no responde, creemos que Dios no está ahí. Pero Dios tiene un plan. Y luego ocurre este ritual extraño que ya explicamos ayer. Así se hacían las cosas en aquella época. Abraham parte estos animales que representan un pacto en el que las dos partes pasaban en medio de los animales y decían: primero muerto que no cumplir mi parte del pacto. Lo interesante es que Abraham estaba dormido. Mira cómo dice el versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios le está prometiendo a Abraham cosas que no solamente son de su vida. Dios tiene un plan más grande. No, Abraham, yo no nomás te voy a bendecir a ti en tus 80, 100 años de vida. Yo tengo un plan más grande que van más allá de tus hijos y los hijos de tus hijos y el pueblo de Dios, e incluso mucho más allá, y llega incluso hasta nosotros. El plan de Dios es global, el plan de Dios es mucho más grande de lo que a veces creemos. Y es lo que Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, tus hijos en un punto van a terminar yendo a Egipto y van a ser esclavos 400 años allá. Y sabemos que eso pasó. Después, ¿se acuerdan que Moisés los liberó? Vamos al versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios le dice, pero van a regresar. Y Dios lo cumplió en Moisés cuando regresaron a la tierra prometida.
Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, y aquí lo que vimos ayer, había una llama que pasó en medio de los animales y es Dios jurando por sí mismo que va a cumplir este plan. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas. Dios le dice, toda esta tierra va a ser de tu descendencia. Y eso se cumplió, por supuesto, en tiempos de David y Salomón, cuando el pueblo de Dios alcanzó su máximo esplendor y su máxima amplitud territorial. Pero tenemos que ser honestos, después lo perdieron contra los asirios y contra los babilonios, luego contra los persas, los griegos, los romanos, vino Jesús y eso no significa que Dios no cumplió sus promesas, significa que Dios estaba juzgando a su pueblo. De hecho, también cada vez que el pueblo de Dios salía de la tierra prometida, en la Biblia era juicio de Dios, era Dios disciplinando a su pueblo. Incluso cuando los 12 hermanos de José, ¿se acuerdan? Fueron a Egipto, lo vendieron a Egipto y luego todos se fueron a Egipto. También es parte de la disciplina de Dios. Dios está formando a este pueblo. Aquellos dos habían sido malos y Dios los iba transformando y luego estuvieron en Egipto durante 400 años siendo preparados en el horno, por decirlo así, y finalmente regresaron a la tierra prometida y luego tuvieron que andar 40 años en el desierto porque seguían sin estar listos. Luego entraron en la tierra prometida y aún ahí Dios seguía disciplinando, trabajando a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan de largo alcance, que no solo se cumple en cuestiones de territorio, que no solo se cumple en cuestiones de hijos y descendencia. Dios tiene un plan para la humanidad entera, un plan de salvación que en última instancia, ¿sabes en quién se cumple? En Jesús. En Jesús se cumplen todas estas promesas. Porque Dios no está pensando nomás en geografía. Dios no está pensando nomás en límites políticos y en fronteras. Dios tiene un plan mucho más grande que eso. El plan de Dios no es simplemente para ser un pueblo y que tengan sus murallas y sus gobiernos. Todo eso son instrumentos de Dios para un plan más grande y más grandioso y más importante, que es la salvación de la humanidad. En última instancia, el plan de Dios tiene que ver con la salvación de la humanidad, porque Dios tiene planes de bien para los seres humanos y escogió a Abraham para formar un pueblo, para dar su palabra, para que en un punto en la historia viniera Él mismo, el Mesías, el Salvador, Dios en persona, para morir por los pecados de la humanidad y dar salvación a todo aquel que cree. Mira cómo dice Hebreos 6, 13 y 17. Es el autor de Hebreos, un autor del Nuevo Testamento, después de Cristo, está estudiando lo mismo que ustedes y yo estamos estudiando, la vida de Abraham, y mira lo que dice. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Se refiere a esta escena en la que estamos, cuando parten los animales y Abraham está dormido y Dios pasa por el medio. Dios está jurando por sí mismo. Está diciendo Dios, primero muerto que no bendecirte. No, Dios no tenía nada más grande por qué jurar. ¿Por qué va a jurar Dios? ¿Por el cielo, por la luna, por las estrellas? Son tan chiquitos comparados con Dios. Por eso Dios juró por su propia vida. Puso su vida como garantía, diciendo, versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa, habiendo esperado con paciencia. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios quería darnos garantía. Mi amado hermano, la promesa de Dios, el plan de Dios está garantizado. Suena anuncio de algún producto en la televisión, pero es la palabra de Dios. Y su palabra su promesa es inmutable, o sea, no cambia. Él es fiel a lo que dice. Y tan es así que dio su vida. Él no solamente dijo que daría su vida, la dio. Cuando vino Cristo Jesús, murió por nosotros, mostrando en su propia carne que su promesa de bien, de bendición, que su plan de salvación para la humanidad era en serio. Dio su vida. No solamente puso parte de su vida, parte de sus propiedades, parte de su riqueza. Dio su vida entera
por nosotros. ¡Wow! El plan de Dios es mucho más grande de lo que creemos. De modo, hermano, seguramente tú a veces estás en situaciones que dices, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no cumple sus promesas? ¿Por qué no me salva? ¿Por qué no? Y no nos damos cuenta que estamos teniendo una mirada bien corta. Estamos viendo no más allá de nuestras narices. Alcemos la mirada. Miremos el plan de Dios global, el plan de Dios de amor para la humanidad entera y para ti en específico. Te aseguro, mi hermano, que Dios tiene planes. Quiero decirte 3 cosas para terminar respecto a los planes de Dios. Número 1, el plan de Dios es más grande que los tuyos. El plan de Dios es mucho más grande que nosotros. El plan de Dios es más grande que yo mismo, que tú mismo. El plan de Dios, sí, Dios tiene planes para ti, pero quiere que tú seas parte de planes más grandes. Dios quiere que tú dejes de pensar solamente en tu mirada de oruga. Y lo digo a mí mismo, que deje yo de pensar en mi mirada de oruga, que no ve más allá de sus narices. Y tengamos mirada de águila, mirada de fe, que ve el panorama entero del plan de Dios. No nos concentremos solo en nosotros. Eso es una mirada muy corta. Veamos lo que Dios está haciendo en el mundo entero y seamos parte de eso. Ahí te va la segunda enseñanza. El plan de Dios se va a cumplir. Contigo, sin ti o a pesar de ti. No todos los descendientes de Abraham disfrutaron de la promesa. No todos. Porque algunos no quisieron. Dios te invita a ser parte de su plan. Pero no todos van a ser parte del plan de Dios si lo rechazan. Dios va a seguir cumpliendo su plan de bien para la humanidad. Y va a salvar a todo aquel que cree. Porque Dios va a cumplir su plan contigo o sin ti o a pesar de ti. Por eso es una invitación a ser parte de sus planes. Como decíamos ayer, hay gente que llega con Dios. Señor, estos son mis planes. ¿Te gustan? Fírmale si quieres. ¿Qué te pasa? Es al revés. Aceptamos el plan de Dios y nos hacemos parte de él. El plan de Dios es más grande que tú, que los tuyos. El plan de Dios siempre se va a cumplir. Contigo, sin ti o a pesar de ti. Y número 3, el plan de Dios es para bien. Es para bien tuyo, para bien de tu familia, para bien de la humanidad entera. Confía en Él. A veces no parece, pero es que no sabemos el final de la historia. Todas las historias tienen un momento donde parece que van a perder los buenos. Están en peligro. Estás en el valle de sombra de muerte. Parece que estás siendo derrotado, pero cuando llega el final de la historia vemos que no. Que al contrario, que ese momento de crisis era para hacer más grande la victoria. Era para engrandecer más la victoria que Dios nos va a dar. Dios te va a dar victoria, mi amado hermano. Pero hay que participar en sus planes. Hay que entender que los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Y hay que entender que sus planes son para bien. Hay veces que Dios no nos da cosas que pensamos que son buenas, que yo creo que son buenas, pero Dios sabe que a la larga no van a ser buenas. Y nos enojamos, ¿por qué Dios no me das esto? ¿Por qué no me das este carro? ¿Por qué no me das este trabajo? ¿Por qué no me das esta relación? ¿Por qué no me dejaste entrar a esta escuela? Y al final era para bien de nosotros. En el momento no nos damos cuenta. Confiamos en Dios, que sí sabe. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos a cumplir tus planes, a ser parte de ellos y a confiar en ti. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.